hermanos, pues ya que también en este tiempo se habla de objetivos y de metas, les decía, ya sea particulares, familiares, de negocios, de empresas, pues de muchas otras áreas, pues yo les invito, hermanos, para que también nosotros pues hablemos en esta hora de este mismo asunto, que hablemos de metas u objetivos. Y la pregunta inicial es, ¿cuáles son las metas que ustedes se han propuesto para este próximo año? Las metas personales, las metas familiares, las metas en sus trabajos, o dependiendo del trabajo que desempeña cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas metas? ¿Ya las realizaron o están en el proceso de establecerse estas metas? ¿Cuáles son? O simplemente renovar las de este año. No sé, esa es la pregunta. Y dentro pues de todas las metas, hermanos, que nos podamos proponer o nos podamos desafiar, siempre hay una meta principal. Y la pregunta es, ¿cuál es tu meta principal para este año? Y quizá no solamente para este año, sino para tu vida. ¿Cuál es esa meta principal? Estamos hablando entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y hermanos, pues yo creo que cada uno de ustedes lo sabe, lo tiene claro. Y está tras esa meta. Ahora, sin duda, hermanos, hay muchas metas que quisiéramos alcanzar. Sin embargo, pues aunque alcancemos varias o muchas de estas metas, muchas otras definitivamente no las alcanzaremos. Tal vez porque el planteamiento no es correcto, pero también porque pues no sabemos lo que viene, y muchas veces hacemos metas que no solamente dependen de nosotros, sino están involucradas otras personas, otras cosas, otros tiempos, y son difíciles de lograr o alcanzar. Pero pues cada uno tiene sus aspiraciones, ¿verdad? Quiero que en este pasaje que leímos, hermanos, notemos que el apóstol Pablo también hablaba de metas, o por lo menos hablaba de una meta. En el versículo 12 de Filipenses 3, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aunque no se menciona aquí la palabra meta, y sí lo encontramos en versículos posteriores, pero sí está descrita la meta que el apóstol Pablo tenía. Dice allí, prosigo por ver, ahí viene la meta, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. En el versículo 14, ahora sí encontramos la palabra, donde el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y pareciera que no está muy claro, hermanos, la definición de la meta que tenía el apóstol Pablo. Pero estudiando el pasaje y viendo el contexto de
de los versículos, de las palabras, podemos llegar a la comprensión clara de cuál era la meta del apóstol Pablo. Y sobre esto, pues voy a compartirles a ustedes. En unos momentos voy a decirles de qué se trata esta meta, ¿no? Y como cristianos, hermanos, les decía, podemos tener muchas metas para esta vida terrenal, pero no debemos perder de vista que como cristianos, hermanos, Dios nos ha fijado metas. En la mañana yo les decía que no es lo más correcto que hagamos planes, nos propongamos, por supuesto, objetivos, metas y el plan de desarrollo, y después venir al Señor o entrar en la presencia del Señor en oración y pedirle que bendiga esos objetivos, esas metas o esos planes. Porque entonces no estamos buscando su voluntad y sus propósitos. Más bien estamos queriendo usar a Dios para que Él nos apoye en lo que nosotros nos hemos propuesto o hemos planeado. Y les decía que lo más correcto, y eso es lo que yo veo en las Escrituras, es que vengamos primero al Señor en oración y le preguntemos y le pidamos que nos muestre, que nos diga cuáles son los planes que Él tiene o que Él desarrolló para nosotros o que Él realizó para nosotros. De manera que nosotros vamos a vivir y a trabajar y hacer todo lo que sea necesario para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida y lo que Dios planeó para nuestra vida. Así que lo más correcto es preguntarle al Señor: Señor, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas que tú tienes para mí? Y sin duda, hermanos, vamos a encontrar muchas de estas metas en las Escrituras. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una meta. Y esta es la misma meta del que el apóstol Pablo hablaba o habla en este capítulo 3 de Filipenses. Esta meta, hermanos, es para todos los cristianos. O sea, fue para el apóstol Pablo y lo es para nosotros. Así que no debemos perder de vista, hermanos, ni minimizar el valor de esta meta que Dios nos ha puesto y que es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida. No minimicemos el valor de esta meta. Esta meta la podríamos llamar como la meta suprema de nuestra vida, de la vida del cristiano. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? Me estoy refiriendo a lo que precisamente el apóstol Pablo nos dice que es, y se trata de llegar a ser semejantes a Cristo, o llegar a ser como Cristo. Esa era la meta principal del apóstol Pablo, la meta suprema del apóstol Pablo: llegar a ser como Cristo. Él tenía muy claro qué es lo que quería alcanzar, qué es lo que quería lograr en su vida terrenal. Y lo que le llevaba a actuar
o lo que le llevaba a trabajar. Y eso es lo que le inspiraba para seguir viviendo en esta tierra. De hecho, él en sus escritos dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su motivación era vivir para Cristo. Y esto es lo mismo, ser como Cristo, llegar a ser como Cristo. Entonces él pensaba en el ser más que en el hacer. El hacer es lo que le llevaría a hacer lo que sabía que era su meta principal en la vida. Y no porque él haya establecido esta meta, sino porque él la conoció de parte del Señor y se apropió de ella. Precisamente eso es lo que nos dice en el versículo 12 de Filipenses 3, cuando dice: prosigo, sino que prosigo. Bueno, antes dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Otra palabra que podemos usar aquí es por ver si logro tomar, apropiar o apropiarme aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Cuál era la meta de Dios, de Jesús, para el apóstol Pablo? Que llegara a ser como Él. ¿Cuál era la meta entonces que tomó Pablo para su vida? Llegar a ser como Cristo. Tenía muy claro que esta meta era para todos los seguidores de Cristo. Y de hecho, hermanos, lo señala en sus escritos una y otra vez. Lo encontramos en sus cartas. Por ejemplo, en Romanos 8:29, escribiendo esta carta, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está. A los que antes conoció, hablando de Dios, a los que antes conoció Dios, también los predestinó tuvo el propósito para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quiénes? A los que antes conoció, a los que antes predestinó, a los que eligió, a los que aceptó en Cristo Jesús. Todos los que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Pero en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 también el mismo apóstol Pablo escribe lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen ¿de quién? Del Señor Jesús, como por el Espíritu del Señor. Esto es, con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces tenía claro el apóstol Pablo en su mente que el propósito de Dios y la meta que él debía seguir y la que todos los cristianos debemos seguir es buscar llegar a ser como Cristo.
Pero también en Efesios capítulo 4, versículo 13. En una tercera carta, pues encontramos estas palabras. Dice, hasta que todos lleguemos, noten, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Cristo Jesús. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Llegar a ser como Cristo. Llegar a ser semejantes a Cristo. Después de su conversión, hermanos, el apóstol Pablo buscó con solicitud alcanzar esta meta. De esto nos habla él mismo en Filipenses 3, del 7 al 10, y después otros versículos, pero empezando del 7, donde dice, vayamos viendo lo que él nos dice y cómo presenta estas palabras. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él estaba diciendo, si para que yo pueda conocer a Jesús necesito poner a la basura mi justicia propia, si yo tengo que poner a la basura todas mis obras realizadas y mis metas humanas alcanzadas, de hecho, no solo estoy dispuesto, sino los estimo, los valoro como cosa perdida, o simplemente no le doy ningún valor. ¿Y de qué estaba hablando, hermanos? De lo que en los versículos anteriores dice. Por ejemplo, en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Porque había gente que se jactaba por su circuncisión, porque la circuncisión había sido establecido por Dios como una señal de pertenencia al pueblo de Israel. Pero esto tenía un propósito que pues muchos de los israelitas no tomaron en cuenta e hicieron que perdiera su valor y su propósito. Y el apóstol Pablo decía, bueno, si confiando en la carne alcanzaríamos el conocimiento de Cristo, pues yo tengo mucho de qué gloriarme. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Estaba hablando de su ascendencia. Hebreo de hebreos, de su linaje. En cuanto a la ley, fariseo, sus logros religiosos y académicos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, su celo por agradar a Dios.
equivocado, pero era su celo para agradar a Dios. Y representaba sus obras y su servicio en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Hablaba de su conducta, hablaba de su comportamiento y decía, yo soy irreprensible. Así que en cuanto a justicia propia soy mayor que la mayoría. Sin embargo, él sabía que con todo esto no le alcanzaría a tener el conocimiento de Cristo que él quería. Y por el contrario, él sabía que tenía que tomar esto en sus manos y ponerlos en el bote de la basura. Y ustedes y yo sabemos qué significa basura. Aquello que ya no es útil, que no sirve para nada, que no tiene valor. Y entonces él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él llegó a conocer a Jesús como ustedes y yo conocemos a Jesús. Pero tuvo que desechar todo aquello que le estorbaba para conocer a Jesús. Así como ustedes y yo hemos desechado todo y hemos tirado a la basura todo aquello que nos impedía conocer a Jesús. Y después dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. El apóstol perdió su posición social. Perdió sus derechos ciudadanos, o por lo menos muchos de sus derechos ciudadanos. Perdió el valor académico que tenían sus estudios. Perdió quizá la aceptación de sus padres. Quizá, no lo sabemos, ¿verdad? Perdió la amistad de sus amigos. Perdió su posición dentro de ese grupo selecto que se encargaba de los asuntos religiosos, pero también políticos y civiles. Perdió muchas cosas, pero él dice que él estuvo dispuesto a esto por amor a Cristo, para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en él, ser hallado en Cristo, no teniendo, dice, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin o con el propósito de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo quería ser como Cristo, quería ser semejante a Cristo en todo. Dice aquí que hasta en su muerte, porque conocía lo valioso, lo importante, lo gozoso que era esto. Así que buscaba ser como Cristo. Y en el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él ya había dicho antes, no lo he alcanzado todavía. Todavía no soy como Cristo. Todavía no soy semejante a Cristo. He crecido, he avanzado, pero no he alcanzado la meta. Y sigo adelante. Prosigo a la meta.
porque quiero obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es este premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Bueno, ¿a qué nos ha llamado Dios? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Nos ha llamado a ser como Cristo. Nos ha llamado a ser santos. Nos ha llamado a ser justos. Nos ha llamado a ser sus siervos. Nos ha llamado a ser todo lo que ustedes y yo sabemos que necesitamos ser y hacer como hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es el premio? El premio es llegar a ser como Cristo. Porque aquí en esta tierra, hermanos, no vamos a lograr esa meta. Ahora, pero el hecho de que sepamos que no vamos a lograr esa meta en la tierra no significa que nos demos por vencido y ya no sigamos o no prosigamos adelante. No. Nosotros necesitamos y debemos avanzar hacia el alcance, el logro de esa meta. O sea, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, debe estar ese propósito de alcanzar la meta de ser como Cristo. Y si somos fieles, y si luchamos y avanzamos y rompemos barreras y tiramos obstáculos y estamos dispuestos, como el apóstol Pablo, a padecer en la semejanza de los padecimientos de Cristo, vamos a tener el premio que el apóstol Pablo también esperaba para él. Llegar a ser como Cristo. Y de hecho esto va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. En ese momento vamos a ser transformados a la semejanza de Cristo. Ese cuerpo va a ser transformado en un cuerpo semejante al cuerpo con que Cristo resucitó y que tiene ahora. Esa es nuestra meta, hermanos. Esa es la meta suprema que nosotros debemos seguir, que debemos procurar, por lo cual debemos vivir, por lo cual debemos dejar o deshacernos de todo aquello que nos impida avanzar hacia esa meta. No importa qué es, o qué cosas sean, o qué intereses de nuestra vida sean, lo que sea, todo lo que sea. Si tenemos o queremos tener el mismo sentir, el mismo pensamiento del apóstol Pablo, pues es importante que nos apropiemos de su ejemplo. Y de hecho, en uno de los versículos de este capítulo 3 dice, imítenme. Imítenme. E imiten a aquellos que también buscan lo mismo. En el versículo 17 dice, hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. O sea, sigamos el ejemplo del apóstol, sigamos el ejemplo de los que se conducen de esta misma manera en nuestros días, en nuestro tiempo. O sea, veamos quiénes son y tomemos el ejemplo. Y no busquemos ejemplos de aquellos que tiran todo
lo que tiene que ver con seguir esta meta y se vuelven atrás o se vuelven pasivos o regresan a un estilo de vida que no conviene. No imitemos a ellos, ni les prestemos atención, ni los miremos. No nos va a ayudar en nada, no nos va a llevar a ningún lugar bueno. Mejor, aunque sean pocos, aunque sean contados, aquellos que se conducen como el apóstol Pablo, y no solo como el apóstol Pablo, sino como se condujo Cristo aquí en esta tierra, que es el modelo a seguir. Ahora, ¿cómo podemos lograr avanzar hacia esta meta? Acercarnos cada vez más hacia esta meta. Bueno, el apóstol Pablo nos comparte tres principios que nos ayudan a no desmayar y seguir adelante para asir, como dice él, aquello para lo cual hemos sido asidos en Cristo Jesús. Están en el versículo 13 y 14, en donde él escribe y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Estaba consciente, todavía no había alcanzado esta semejanza, esta imagen de Cristo en su vida. Pero no se desanimaba, no se desalentaba, no tiró la toalla, como se dice, ¿no? Y entonces él sigue diciendo: pero una cosa sé, no lo he alcanzado, no lo he logrado, pero una cosa sé, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primer principio: olvida el pasado. Olvídate de lo que ya quedó atrás, de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal, de lo que alcanzaste, de lo que no alcanzaste, olvídate de todo. Si hay que acordarnos algo, hay que acordarnos de lo bueno, de lo positivo. De lo demás, olvídate. Olvídate de tus fracasos. Olvídate de tus problemas que tuviste para llegar hasta aquí. Olvídate de esos hermanos que te pusieron tropiezo. Olvídate de aquellos que te hicieron mala cara. Olvídate de aquellos que te desanimaron, de aquellos que en algún momento dado te dijeron: no, lo que tú estás haciendo no está bien. Olvídate de los que te criticaron en lugar de ayudarte y apoyarte. Olvídate de eso. O sea, ya si guardaste algún sentimiento negativo, sácalo de ti. Si te desanimó y todavía sigues pensando en eso y te desalienta, tíralo, ponlo en la basura. Olvídate del pasado. Es lo que él decía: yo olvidando lo que queda atrás. Olvídate de las glorias del pasado también. No tenemos que vivir de las glorias del pasado. Tenemos que vivir el presente y como dice aquí, mirando hacia adelante. Ese es el segundo principio. Mirando hacia adelante. Él dice: extendiéndome hacia lo que está adelante. O sea, mira hacia los días que vienen, pero principalmente el presente. Y claro, tenemos que mirar hacia adelante en los días que vienen. Pero aunque esto se refiere más bien, mira
o enfoca tu mirada hacia la meta principal, hacia la meta suprema. Piensa en llegar a ser como Cristo, en ser semejantes a Cristo. Mira hacia adelante, no hacia un lado, no hacia otro, no hacia atrás, porque seguramente hacia un lado estarán aquellos que Satanás está usando para desanimarte, para desalentarte, y también del otro lado. Alguien ilustró la vida cristiana como una persona que va pasando o va caminando a media calle, y de su lado derecho y su lado izquierdo pues están las casas, los edificios, y desde allá en las ventanas se asoman las personas para buscar desanimar a esta persona que va a media calle, y le dicen: no, ni sigas, mira, allá adelante hay esto, hay lo otro, hay aquello, hay peligro, vas a sufrir, vas a encontrar tristeza. Y otros por acá le dicen: mira, no, pues se ve a leguas que tú no puedes, aunque lo intentes no vas a llegar. Y por otro lado, otros están aventando cosas para lastimar, para herir y evitar que siga caminando hacia adelante. Esas son personas o obstáculos o pensamientos o sentimientos que el enemigo está usando para desanimarte, para desalentarte. O sea, no pueden bajar de allí y agarrarte y no permitirte avanzar, no. Pero con palabras, con objetos, con obstáculos, con desánimo, etc. Están tratando de detenerte. Esa es la obra de Satanás. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Seguir caminando. Y no prestar atención ni a la derecha ni a la izquierda. Y ni siquiera voltear a mirar hacia ningún lado. Ni menos hacia atrás. Siempre avanzando hacia adelante. Es lo que el apóstol Pablo decía: mira hacia adelante. Yo me extiendo hacia adelante. Y entonces el tercer principio es: avanza hacia la meta. Avanza hacia la meta. Dice: prosigo a la meta. ¿Qué es proseguir? Pues seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. A pesar de los obstáculos, a pesar de las barreras, a pesar de los dimes y diretes, a pesar de todo, seguir avanzando. Avanza hacia la meta. ¿Cuál era la meta del apóstol? La que Dios le había puesto: llegar a ser como Cristo. Y claro, esta no es una obra que nosotros vamos a realizar por nuestra propia cuenta. No, nosotros solamente hacemos lo que Dios, lo que el Espíritu nos dice. Y el Espíritu de Dios es el que va transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro todo, para que poco a poco, de gloria en gloria, vayamos siendo más semejantes a Cristo. Estos son los tres principios. Olvida el pasado, mira hacia adelante, avanza hacia la meta.